Buenas tardes, entonces, a todos, y los que se vayan sumando les iremos permitiendo que vayan ingresando. Quiero darles las bienvenidas. Mi nombre es la doctora María Alejandra Ferreira. Yo soy de Resistencia, Chaco. No sé si todos, creo que hay gente de Formosa también por acá. Estoy en la Universidad Católica de Salta como hace 12, 13 años, si no es un poquitito más, dando esta materia de Derecho Constitucional. Quiero contarles respecto de la materia que la verdad no es porque la dé yo, porque todos los profesores creo que amamos la materia que damos, ¿no? Pero Derecho Constitucional es el eje y el centro de todo el resto del ordenamiento. Y lo que vean este año, en la primera parte y en la segunda parte de la materia, lo van a proyectar en las otras materias que les toque, porque constitucionales de segundo año, pero por sobre todas las cosas, lo van a proyectar en su profesión el día de mañana, siempre, ya sea en el lugar que les toque ocupar, ya sea haciendo una demanda, ya sea contestando una demanda, trabajando en una repartición pública, efectuando un dictamen, emitiendo una resolución, asesorando a alguno de los órganos de gobierno o formando parte del Poder Judicial. Siempre volvemos a ese origen que le digo yo, que es nuestra Constitución. Por eso es tan importante que ustedes capten la esencia de esta materia, porque es lo que les va a quedar para siempre. Y que aprendan a quererla, porque la verdad que es como dijo una de las compañeras que ya cursó a lo mejor, verdaderamente apasionante, porque van a ver que siempre van a tener debajo de la manga algún artículo de la Constitución que van a poder invocar para defender, para hacer valer un derecho, para fundamentar una posición, o para dictar algún tipo de instrumento o acto de acuerdo a la naturaleza del órgano en donde a lo mejor desempeñen sus funciones. Así que, bienvenidos y espero les guste. Yo estoy obviamente a disposición para aprender también con ustedes. Siempre creo que esto es un proceso de aprendizaje mutuo y para ir perfeccionándonos y actualizándonos en las últimas circunstancias que se van suscitando en el ámbito constitucional. ¿Tuvieron posibilidad de acceder a el aula virtual, chicos? Sí, de a poco. Bueno, yo bajé, Sí, yo ingresé al sistema y bajé el programa. Miré la clase del doctor, la clase introductoria. Vi también que ya hay videos colocados, que ustedes los deben ir viendo, porque obviamente el doctor Vanosi es el titular de cátedra y es el que va a marcar los parámetros más importantes con respecto al parcial y con respecto al final, ¿sí? También veo que hay la existencia de un trabajo práctico. Lo que no pude observar cargado en el aula virtual todavía son las fechas de exámenes. ¿Alguno tiene conocimiento de cuándo sería el primer parcial? Porque a lo mejor ustedes sí pudieron acceder, yo no. Rafael, ¿podrías compartirnos o...? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Yo noté Manuel. que la fecha del parcial es el 17 de mayo. Entran las unidades de la 1 a la 4. De la 1 a la 4. Bien. Como habrán visto, gracias Manuel, todavía yo no pude ver el cronograma, pero no importa, lo voy a corroborar ya. 17 de mayo. Es para ir organizándonos con las clases. Hola Verónica, creo que Verónica ya estuvo conmigo. Para ir organizando las clases, cosa de sacarle el mayor provecho. Como ustedes sabrán, las tutorías es el momento en donde ustedes, aparte de las clases virtuales y del material que tengan, estamos los profes a disposición para ir profundizando conceptos, para ir aclarando situaciones y en algunos casos desarrollando contenidos, ¿sí? Quiero
remarcar una cuestión muy importante en esta materia y que el doctor Vanossi lo dejó ver en el propio video. Derecho constitucional no solo es la parte teórica, también se refiere a la parte práctica, a los acontecimientos que se van produciendo en la sociedad, cotidianos, normales, lo que va a implicar que ustedes tienen que estar, chicos, actualizados de las últimas noticias que se van suscitando en nuestro estado, porque en los exámenes, ya sea en múltiple choice como en el trabajo final, puede llegar a entrar alguna pregunta sobre cuestiones actuales. Y obviamente la interpretación que ustedes tengan o le brinden desde una faz, desde un aspecto constitucional. Eso quiero remarcarlo, porque para que no se encuentren ustedes después con sorpresas que los puedan afectar en el cursado de la materia. Entonces, aparte de lo que vayamos viendo, también tenemos que estar relacionados con temas actuales. ¿Eso qué implica? Que ustedes estén al día con las noticias y que si advierten algo, lo vayamos planteando en clase, porque acá es donde yo los puedo ayudar para darles esa mirada constitucional y ayudarlos a interpretar cómo sería o cómo no. No le quiten importancia a eso porque forma parte de los exámenes, ¿sí? Bueno, aclarado ello, lo primero que vamos a tener... Profe, disculpe que le pregunte. Sí, Dolores. Perdón. Sí. ¿Le puedo pedir que me dé un ejemplo? En materia, por ejemplo, de COVID, en materia de las restricciones que han habido con respecto a Formosa, justamente, que recién ahora se ha liberado la posibilidad de ingreso, ¿cómo han afectado garantías constitucionales? Ustedes saben que esto viene de la mano de fallos de jueces federales que han impuesto la obligación a un ejecutivo provincial a liberar el tránsito. Todo esto tiene que ver con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque primero, no hay fronteras, o sea, las fronteras son del país hacia afuera, no hacia adentro. No hay aduanas, no hay impedimentos, y no debería, entre provincias y provincias. Para eso está la libertad de circulación, libertad ambulatoria. Libertad de tránsito. Por supuesto, que lo tenemos expresamente consagrados desde el artículo 9 al 11 de la Constitución Nacional. Entonces, todas estas son cuestiones que se van suscitando diariamente y que ustedes tienen que estar atentos, ¿sí? Sí, gracias, profe. Bueno, es para que ustedes vayan teniendo presente. Normalmente son temas que pueden incidir en una franja de 2 a 3 meses a la fecha del examen. No se les va a preguntar algo del año pasado, el primer DNU dictado respecto de la materia COVID, pero sí cuestiones que se vayan desarrollando en la actualidad. Y es ahí donde ustedes tienen que poner el ojo. Lo traemos a clase y lo analizamos en conjunto. Esa ya va a ser la tarea de ustedes. Yo voy a ver lo que sea muy esencial, porque si no, con 1 hora y media de clase por semana, no nos da el tiempo para desarrollar los contenidos, ¿sí? Entonces, prefiero guiarlos con clases magistrales, brindándoles los conceptos, ubicándolos a ustedes para que después puedan incorporar eso a las cuestiones prácticas. Sin perjuicio de que si tenemos que tocar o traen a consideración trabajos prácticos, cuestiones prácticas, las veamos y yo les brinde humildemente mi posición, mi interpretación respecto a la cuestión constitucional. ¿Está? Bueno, otro tema importante para iniciar todo esto. A mano van a tener que tener siempre, chicos, su herramienta esencial, la Constitución Nacional. Muy bien, Rafael. El texto, si es por mí, el texto pelado, o sea, el texto sencillo, el común, para que ustedes la marquen. Esto es herramienta de trabajo. Y ustedes, en la medida que vayan identificando, después se les va a hacer más fácil para cuando llegue el momento de rendir los exámenes. Como material de estudio concreto en la materia, la cátedra, ¿sí? ¿Cuál sería la que, hay alguna que hay que tener un autor o algo específico o no? A ver, en principio, para que trabajemos en clase, la Constitución común,
La común, ajá. Para que ustedes puedan ir marcándola, Sí, ya. identificando. Pero, como material de estudio, van a tener que tener. La cátedra habla de libertad de cátedra, de libertad de autor. Ahora, lo que sí se recomienda, por ejemplo, es el manual de Dalabía, el manual de Sagüez. Yo no sé si ya en el aula virtual están subidos o no. ¿Tienen a disposición algunos materiales? Profe, acá en mi bibliografía digitalizada Sí. tenemos varios capítulos de diferentes autores. Por ejemplo, tenemos el Compendio de Derecho Constitucional, Germán Vidar Campos, Constitución de la Nación comentada y concordada por María Angélica Gelli. Bueno, esa es una constitución que les va a servir muchísimo, chicos. Porque cuando veamos... O sea, hay mucho material. Bien. ¿Qué recomienda la cátedra? El manual de Dalabía, el manual de el doctor Sagüez, el tratado de Derecho Constitucional del doctor Gregorio Badeni. Yo particularmente doy las clases y mayormente me guío por Gregorio Badeni para darles a ustedes. La Constitución comentada de María Angélica Gelli y también está la Constitución comentada de Cayuso, que son muy buenas. Lo importante es que ustedes tengan textos actualizados. Vidar Campos es uno de los grandes maestros del derecho constitucional. Pero hay cuestiones que ya falleció Vidar Campos y hay cuestiones que obviamente se van alterando o se van modificando en cuanto a la interpretación por ahí. Pero sirve siempre de base para todo material. Lo que voy a tratar de hacer es intentar guiarlos con PowerPoint en algunos casos, como no tenemos pizarrón, para que ustedes vayan armando sus propios apuntes también para que puedan estudiar. Derecho constitucional y cómo está estructurado el programa no es algo que lo estudiemos de un solo libro. Van a sacar de un lado, van a sacar del otro. Entonces, lo que yo apunto es brindarle, aparte de lo que se dé en clases, en los videos que ya están colgados, brindarle la mayor cantidad de elementos para que ustedes estén ubicados y comprendan la materia. ¿Sí? Bueno, creo que con eso quedamos ya al día con todo lo que es la parte de bibliografía, la parte de exámenes, y ya voy a ir organizando las clases para ver cómo lo vamos, acá está, cómo lo vamos transcurriendo. Yo les voy a compartir, a ver, ¿llegan a ver o no? ¿Se está compartiendo imagen o no? No. No. Bien. Espérenme un segundito, que yo ordeno esto, mi computadora. Bien, vamos por partes. A ver, acá está. Ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, acá tienen los objetivos, tienen el programa de este año. Y arrancamos con la unidad 1, unidad 2, 3 y 4. Entraba en el examen, ¿no es cierto? Sí. Bien. En el día de hoy vamos a arrancar con conceptos básicos para que ustedes se acomoden, vayan entendiendo un poco en dónde estamos. Vamos a hablar de Estado, de la Constitución Nacional, de algunos antecedentes constitucionales, porque esto también ustedes lo tienen y ya lo han visto en Historia Constitucional, chicos, que les va a servir muchísimo. Preámbulo lo vamos a ver al final de la clase si nos da el tiempo. Vamos a ver tipologías de la Constitución, clasificaciones, referencia a los distintos sistemas constitucionales, las partes de la Constitución y formas de Estado y formas de gobierno. Vamos a ver si llegamos hasta allí. Para que ustedes se vayan ubicando
cómo vamos a ir estructurando la clase. ¿Sí? Ahora, lo primero que se tiene que identificar en todo esto es ¿qué entendemos por concepto de Estado y qué entendemos por Constitución? Esperen, porque a la profe le gusta usar los recursos tecnológicos y entonces trata de... A ver, ¿están viendo ahí el PowerPoint? Sí. Bien. Entonces, vamos a arrancar con este tan famoso y tan importante derecho constitucional. Lo primero que vamos a hacer es referencia a los conceptos de Estado y concepto de Constitución. ¿Ya vieron derecho político o todavía no lo tienen, chicos? Sí, ya la tuvimos en el segundo cuatrimestre de primer año. Bien. ¿Alguno se acuerda más o menos de una definición de derecho de Estado? ¿Qué se entendía por Estado? Con sus palabras. Bueno, yo les simplifico. El término más sencillo de Estado, la definición más práctica que yo encontré en todos estos años, es que hace referencia a que cuando se habla de Estado, se habla de una sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Esto qué va a suponer? Hay otras definiciones mucho más complejas. La doctrina, cuando va a hablar del Estado, va a hacer referencia a una serie de elementos, pero hay 3 elementos que son los que yo les puse acá en el Power, que son esenciales y que sí o sí deben existir. Uno, ¿hola? ¿Sí? No, perdón, le iba a decir que los elementos del Estado, que sí lo vimos en político, que eran territorio, población, o sea, tiene que tener una constitución que creo que se llama sistema, o sea, Ajá. un Estado constituido, digamos, políticamente. Eran 4. Faltaba 1. O sea, en verdad lo que... el gobierno, claro. O sea, el sistema de gobierno. Bien, la Constitución va a variar, porque en realidad, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en cuanto al instrumento escrito, de acuerdo a los distintos tipos de Constitución, porque han habido constituciones que no necesariamente estaban escritas, son las que se manejaban al principio de la historia, donde las pautas estaban establecidas, pero por los propios usos y costumbres. Pero lo que me interesa a mí que ustedes tengan en claro entonces, que sí o sí, en toda noción de Estado, van a participar estos 3 elementos: territorio, población y poder o gobierno. ¿Cómo van a estar organizados estos 3 elementos? ¿O qué implican? Por un lado, el territorio, no sé, se me ve a mí porque yo veo el Power nomás, no sé si se me ve la mano cuando estoy articulando. Bueno, en un círculo, si nosotros reunimos, el Estado y el territorio va a ser el espacio geográfico determinado. La población va a estar dado por el elemento personal, el conjunto de personas, el pueblo, que va a habitar dentro de ese territorio determinado. Y a eso se le va a sumar otro muy importante elemento, que va a ser el del poder o gobierno, que va a determinar las pautas de organización que se va a regir ¿sobre qué? Sobre ese territorio y sobre esa población que vive en ese territorio. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, vamos a poder sí ya pasar a otro concepto que va a ser el de constitución. La palabra constitución proviene del latín statutum. ¿Qué quiere decir qué? Establecer, reglar, dirigir con autoridad. Son las pautas, entonces, de organización de ese determinado territorio y de las personas que habitan en él. De esta forma, para dar un concepto de definición de constitución, podríamos decir que
es el conjunto de normas que están condicionadas porque se establecen conforme a valoraciones políticas, a políticas de Estado, a políticas públicas, a políticas de la sociedad que se van implementando, a través de la cual tanto el poder político y social, ahí veo un error en el de polícito, dice al revés, y social, se convierte en poder estatal. La Constitución básicamente entonces va a ser un conjunto de normas que va a contener valoraciones de la sociedad a través de las cuales el poder político y social, el poder de la sociedad y el de los órganos que lo representan, se va a convertir en poder estatal y van a poder exigir su cumplimiento y determinadas pautas de comportamiento que van a arreglar la convivencia humana de esas personas que habitan en un territorio determinado. ¿Está? Sí. Bueno. ¿No se puede ir pasando el power o yo nomás veo el primer? Yo veo derecho constitucional nomás. ¿No sé ven, si- ¿No ven otras cosas? No, No, profe, usted tiene que ir pasando el power. Así Se ve nos aparece, pasadito nomás. se actualiza la pantalla. Pero no pantalla principal. A ver, Ahí está. ¿ahí está? Sí, Sí, ahí ahí está. está el número 2, pero está. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, ya les hablé de lo que es Constitución, ya les hablé de lo que es Estado, y antes de pasar a tipologías de la Constitución, voy a hacer una breve referencia a lo que son los antecedentes del constitucionalismo argentino. ¿Qué van a tener que ver acá? Yo les voy a orientar como pautas. Si ustedes ven en la Constitución, en cualquier Constitución común, atrás de todo, normalmente tiene un cuadro sinóptico de antecedentes constitucionales. Yo les tiro el dato, chicos, porque es una buena línea de tiempo para que ustedes puedan ir ubicándose y estudiando en base a ello. ¿Qué nos va a importar de todos estos antecedentes constitucionales? Nos van a importar cómo impactaron o qué impronta dieron hasta el dictado de nuestra Constitución. Dentro de esos antecedentes del constitucionalismo va a aparecer como eje central la Revolución de Mayo de 1810. Todos estos temas ustedes ya lo vieron en historia, ¿o no? sí. Sí. Bien, bueno, tienen que tomar esos apuntes y tratar de reforzarlos. Yo voy a tratar de no dedicarme tanto porque si no después no vamos a poder ver otros temas que son más centrales ya del derecho constitucional. Van a aparecer otras figuras como por ejemplo el reglamento provisorio, el estatuto provisorio de 1811, donde aparecen determinadas figuras y conceptos. Por ejemplo, la división de poderes, la prohibición del Ejecutivo de ejercer funciones judiciales. Van a ver la libertad de imprenta, por ejemplo, la seguridad individual. Van a ver una serie de componentes, de ejes que van a aparecer ya, pero que todavía no van a ser la Constitución. Van a ser elementos que van a ayudar después a lo que se va a llegar en su momento, 1853, 1860, con las reformas 1990, hasta 1994, a lo que es nuestra Constitución. Vamos a encontrar también el Estatuto Provisional de 1815, vamos a pasar por el Congreso de Tucumán, donde se va a declarar la independencia y donde va a aparecer el reglamento provisorio de 1817, vayan y vuelvan a lo que ya han dado en historia constitucional, van a ver la primera Constitución de 1819, claro, que suponía que un régimen unitario, meramente unitario, y que ustedes saben que, bueno, obviamente después terminó en un fracaso, ¿no? Después se va a hablar de un periodo que va entre 1820 y 1825, donde hay un federalismo de hecho, porque todas las provincias se constituían como estados autónomos. Vamos a llegar nuevamente a una constitución, la de 1826, nuevamente con corte unitario, donde hablaban de federación, pero sí o sí manejándose con un Estado unitario, que también fracasó, obviamente, igual que lo anterior. El Pacto Federal de 1831, que se daba entre determinadas provincias y que más bien
advertían pautas de organización que necesitaban, que se tornaban necesarias para llevar adelante determinadas políticas, sobre todo económicas y de defensa en algunos casos. El acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que van a ser precedentes directos del dictado de nuestra Constitución, donde van a haber cláusulas y donde se va a imponer la necesidad de una futura reunión en un Congreso Constitucional General Constituyente de 1852, que va a traducirse en la Constitución de 1853. La base de ese Congreso General Constituyente, recuerden que van a ser la Constitución de los Estados Unidos, y se va a tener como antecedentes, obviamente, la Constitución de 1819, la de 1826 y las bases de Alberti. Bien, para llegar ¿a dónde? A la Constitución de 1853. Como sabemos, todas las provincias formaron parte de esa Constitución, menos Buenos Aires. Menos Buenos Aires. Ahí está, que se va a incorporar recién en 1860. En ese camino va a estar el Pacto San José de Flores, de 1859, que también lo tendrían que ver. ¿En qué forma? Determinando qué principios se extraen, que luego los vamos a encontrar en la Constitución, pero que no por ello han dejado de ser muy interesantes, porque le han dado origen a lo que hoy se conoce como la Constitución de 1853 con sus sucesivas reformas. O sea, aclarado ello, que no me interesa entrar mucho en la historia, porque eso lo encuentran en la bibliografía, lo encuentran en sus apuntes de historia constitucional. Lo que sí me interesa hacer hincapié ya es empezar a hablar de los ejes propios del derecho constitucional. Los antecedentes son importantes porque van a ser el fundamento de lo que va a culminar en nuestra Constitución, que es lo que vamos a analizar. El programa les menciona, ustedes cuéntenme, chicos, porque ahí está. ¿Tipologías de la Constitución? Sí. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Es el PowerPoint ese nos mandan? Sí, miren, vamos a hacer un pacto. Esto es como que fuera una clase normal que uno da. Entonces, al finalizar la clase, yo quiero que todos ustedes me pongan su correo electrónico en donde se hablan los mensajitos del aula. Y yo les voy a el del chat, y yo, terminada la clase, o un ratito más tarde, o cuando pueda, le mando a todos los chicos que me dejaron esos correos electrónicos el Power que se les generó. ¿Sí? Gracias. Voy a tratar, no digo todas las clases, pero la mayoría voy a tratar de prepararles algún material, cosa que ustedes tengan la guía para poder estudiar, ¿saben? Claro. Ahora, chicos, esto no suple las clases del doctor Vanosi, que es el titular de cátedra. Por favor, tienen que siempre mirar los videos. ¿Está? Sí. Sí, bueno, profe, gracias. Entramos entonces a lo que son tipologías de las constituciones. ¿Qué quiere decir esto? Las tipologías son aquello que da origen al dictado de una constitución, según determinados tipos o esquemas. ¿Qué es lo que ha impulsado a dictar una constitución? Dentro de ello vamos a tener que una de las tipologías que se observan es la tipología racional o normativa. La tipología racional o normativa, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que ha impulsado a dictar una constitución? Como primera medida es la propia razón, la que nos concibe y nos lleva a dictar un conjunto de normas escritas. ¿Para qué? Para que éstas puedan ser conocidas por todos los ciudadanos que habitan en un territorio determinado, obviamente, y se les brinde seguridad jurídica de cuáles son las conductas admitidas, cuáles son las conductas permitidas, y que describan, obviamente, la realidad imperante en cada estado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que da origen al tipo racional, lo que me va a decir qué es lo que me dio origen al dictado de la Constitución, va a ser la propia razón del ser humano, de la necesidad de crear normas, un conjunto de normas que estén plasmadas de manera escrita, para saber cómo proceder en una sociedad determinada. Obviamente, la dinámica del régimen político va a estar subsumido en ese conjunto de normas. ¿Queda claro?
Sí. Bien. Vamos a pasar a la segunda tipología. ¿Qué es lo que me da origen a la Constitución? ¿Qué es lo que siempre nos preguntamos cuando hablamos del tipo? Y después se los voy a preguntar, ¿cómo es la nuestra? ¿Qué entendemos por la nuestra? ¿Qué tipología ha adoptado? La tipología histórica o tradicional. ¿Qué dice esta tipología? Que lo que ha dado origen a la Constitución, al dictado de una Constitución, al establecimiento de una Constitución, no es ni más ni menos que la historia. Es decir, ese conjunto de tradiciones que se han vivido en el pasado, debido a que el presente solo se puede reflejar de la mejor manera, habiendo tomado en consideración lo que ya se ha vivido, las costumbres, las tradiciones. Según esta tipología, como nos basamos en las tradiciones, en la historia, la Constitución puede o no ser escrita. ¿Quedó? Sí. Me cuesta porque no los veo, estoy con el Power. Ya la próxima voy a compartir de otra forma para poder verlos a ustedes también. La tercera tipología es el tipo sociológico. ¿Qué va a implicar el tipo sociológico? El tipo sociológico va a tener como origen para el dictado de la Constitución la realidad social, la realidad imperante en una determinada sociedad. La norma, dice este tipo, para que pueda operar válidamente y ser eficaz, debe ser vigente, conforme a la realidad social, debe ser la expresión y sistematización de la realidad social que se vive en un entorno determinado. Por ende, entiende como eje central que lo que ha determinado el dictado de una Constitución o el establecimiento de una Constitución son ese conjunto de realidades, de vivencias que se provocan en la sociedad. ¿Estamos? Sí. Es importante que ustedes sepan esto para después poder identificar cuál es la tipología de nuestra Constitución. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál de los tres tipos ha podido captar nuestra Constitución Nacional? Profe, yo creo que el tipo sociológico. El tipo ¿Puede ser? sociológico. Por supuesto que ha captado la realidad social. Va teniendo en mira qué es lo que necesita la sociedad para poder establecer sus pautas. Ahora, ¿qué otra más tipología? No necesariamente debe ser solo una. Normativa. Nacional normativa. Nuestra Constitución se plasma en un conjunto de normas de texto expreso, ¿o no? Escrito. Sí. Y si nosotros vemos el preámbulo, ¿se recuerdan el preámbulo de la secundaria cuando lo estudiábamos de memoria? Sí. Sí. ¿Alguien lo sabe? No Más o menos. todo, la primer parte. O vamos, léanme a ver el preámbulo, si tienen constituciones a mano o no. No lo representamos. Los representantes del pueblo. El pueblo argentino unidos en Congreso General Constituyente. ¿Cómo se dice? Para... lo voy a buscar. Vamos, Dolo, tú puedes. Bueno, vamos. ¿Quién lee? ¿O lo leo yo? Como quieran. Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que los componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Qué les parece? ¿Se tiene en cuenta la historia o no? Los antecedentes que se han producido. Sí. Los pactos. Obviamente. Y nuestra Constitución adopta dentro de la tipología el tipo racional, el tipo histórico y el tipo sociológico, los tres tipos. Y después vamos a ver cómo es nuestra Constitución, según las clasificaciones. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno, avanzamos. Las clasificaciones de las constituciones. Van a encontrar un montón de autores, chicos, que le van a dar distintas clasificaciones.
Con el tiempo, con el correr del tiempo, yo no he advertido en exámenes que les pregunten algunas en particular, pero sí las más importantes, las más sencillas, que traté de dejarles en este Power para que ustedes tengan idea un poquito más. La Constitución se puede clasificar según su forma en codificadas o no codificadas. Dentro de las codificadas van a ser aquellas que están conformadas dentro de un cuerpo sistemático de normas, como es la nuestra, codificada a través de un texto concreto, encapsulado. Las no codificadas, acá se citan, por ejemplo, países como Inglaterra, por ejemplo. O en Israel. La Constitución, pero hay varios cuerpos, digamos, de leyes aparte, pero que forman en conjunto la... Perfecto. ¿Quién me está hablando ahí? Sofía. Muy bien, Sofi, es así. No por ello no son constitución, no implican la constitución. Lo que no son es codificada. No están todas agrupadas en un mismo cuerpo. Otra de las clasificaciones según su forma van a estar dadas por originarias y derivadas, escritas y no escritas. Escritas, ya sabemos, son las que se traducen en un texto concreto, y las no escritas son las que se han producido sobre todo en las primeras civilizaciones, donde no había una pauta, un papel escrito, pero las costumbres y las tradiciones iban mandando determinadas pautas de convivencia concretas que las respetaban por la sola reiteración de esas conductas. Luego vamos a encontrar, dentro de las formas también, originarias y derivadas. ¿Cuáles van a ser las originarias? Obviamente son las primeras que dan origen al dictado de la Constitución. Es la primera Constitución que se dicta en un Estado. La primera. Ajá, muy bien. ¿Poder constituyente cuánto? Cuando se forma la Constitución. Eso se denomina poder constituyente originario. Originario. Ahí está. Y las derivadas son aquellas constituciones, muy bien, que se van produciendo en la medida en que se va reformando la Constitución. O, como lo dijo Sofía, ¿es la que está hablando? Sí. Es poder constituyente derivado, que después vamos a ver porque eso, si bien no menciona específicamente el programa, es tema que suele entrar en exámenes. Poder constituyente originario y derivado, facultad de reforma. Bueno. Luego vamos a tener la otra clasificación que podemos hacer referencia, son, bueno, las del doctor Sagüez, que las identifica según sean democráticas o autocráticas o mixtas. ¿Cuáles son las autocráticas? Son aquellas que los sujetos que van a participar no tienen su origen en la voluntad popular, en la creación de la norma. Mientras que las democráticas, obviamente, son aquellas que tienen participación el Estado, la voluntad popular. Y las mixtas son las que mezclan los dos conceptos anteriores. Por otro lado, vamos a ver también constituciones definitivas, constituciones transitorias, como ha pasado en la historia, las anteriores, fueron transitorias, duraron un tiempito y luego expiraron porque a lo mejor no representaban la voluntad en lo que es la organización de nuestro Estado. Vamos a tener que esta se asemeja, esta clasificación que sigue, que es la que habla de sistemáticas o codificadas o con normas dispersas, se asemeja mucho a la primera que habíamos visto, a una de las primeras que habíamos visto, según sea codificada o no. Esta que sigue es una de las que más me gusta a mí, porque marca un perfil importante en el Estado. Constituciones rígidas y constituciones flexibles. ¿Qué les parece a ustedes que se evidencia con este tipo de clasificación? La reforma. Con tipo de reforma, claro. Es perfecto. Es más duro. Las rígidas ¿se podrían reformar o no? Se puede reformar, pero necesita una mayoría especial en realidad. Claro. Para poder reformarla. Perfecto. No es simple. Y perduran en el tiempo, diríamos. Son más perdurables en el tiempo. Es como más complejo sacarlas de... Por ahí va. Que la Por ahí va el flexible. tema. No tiene mucha relación con la perdurabilidad en el tiempo, porque cualquier reforma se entiende que no puede ser modificada. Ustedes van a ver en la historia
las reformas constitucionales, otro tema de mucha actualidad, ¿eh? Ojo, ojo, reforma judicial, reforma de, Sí. ese tipo de se los digo para que estén atentos con los temas de actualidad. La clasificación en cuanto a rígidas y flexibles, en los dos casos estamos hablando de poder reformar la Constitución. La rígida lo que va a determinar es un mecanismo para su modificación, distinto, más complejo tal vez. Y las flexibles, lo que los van a decir es que la Constitución se va a poder modificar. ¿Cómo se modifica una ley? Como una simple ley. El doctor Vidar Campos, que es uno de los grandes, ha sido uno de los grandes constitucionalistas, ustedes saben que fue uno de mis primeros profesores, hace mucho tiempo. Después, ¿quién iba a decir que iba a terminar en profesora de Derecho Constitucional, ¿no? Pero fue un gran ídolo para mí, la verdad, que vino a Corrientes a exponer porque él era de Buenos Aires. Él hablaba, y su tratado lo menciona, dice que las constituciones, y nuestra constitución, es rígida. Vamos a ver después los mecanismos de reforma, que son distintos. No obstante ello, existen cláusulas de contenido pétreo. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Sí. ¿Cláusulas de contenido qué? Pétreo. Son cláusulas que no se permite, o sea, digamos que no estaría permitido reformar dentro de la Constitución. Claro. Sería como que no se pueden tocar, es algo como que está bloqueado, digamos, sí. vulgarmente. ¿Ustedes saben por qué? Esas cláusulas de contenido pétreo, decía el doctor Vidar Campos, son los pilares, son los ejes esenciales donde se asienta todo nuestro sistema de organización jurídico-política. Por ejemplo, la forma de gobierno, un Estado federal, la forma republicana de gobierno. Entonces, por ser tan importante el rol que cumplen para delimitar el perfil de lo que es nuestra organización, no se podrían tocar. Ahora, hace la salvedad el doctor, y comparto con él. Cualquier constitución debe ser el reflejo de la impronta que marca la sociedad. Como sabemos, las sociedades son cuestiones dinámicas, cambiantes, que van evolucionando como el ser humano. Hoy hablamos de matrimonios igualitarios, hoy hablamos de una serie de figuras nuevas que fueron variando en la historia. Por lo tanto, si la sociedad se manifiesta por la existencia de un régimen distinto al que hoy tiene, nada implicaría o nada obstaculizaría a que esa forma, esa cláusula pétrea se modifique. Supongamos, nosotros tenemos un Estado, dentro de su forma de Estado, federal. Pero si la historia, si la sociedad nos va imponiendo que necesitamos otra forma de organización distinta, o sea, una unitaria, y la sociedad lo impone, nada impediría a que se pueda modificar esa cláusula de contenido pétreo también. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿es un tipo mixto? ¿Se podría decir? Nuestra constitución es cláusula, es una constitución rígida con cláusulas de contenido pétreo. Lo que yo le estaba comentando es la opinión del doctor Vidar Campos, que ya iba más allá en la historia, y en lo que se determinaba. Lo que les iba a dar era una tareita para la clase que viene, pero sobre todo para que ustedes vayan también adquiriendo cultura general. Dentro de los países de nuestro sistema federal, vamos a ver el artículo 1 de la Constitución, si llegamos al final de la clase con esta temática. Me gustaría mucho que ustedes averigüen, yo lo sé, pero por ahí ustedes googleando y buscando, que me identifiquen cuál es la forma de gobierno, cuál es la forma de Estado, perdón, que asumen nuestros países vecinos. Por ejemplo, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia,
si adoptaron como forma de Estado un régimen federal o un régimen unitario, porque normalmente uno cree que la regla es la que nosotros manejamos como Estado federal, ¿sí? Pero les dejo la tarea para la próxima clase, cuando yo apague este Power y les pueda ver la cara y podamos hablar un poquito, ¿sí? Otra de las clasificaciones, entonces, son las genéricas y las pormenorizadas. Son muy sencillas estas. Normalmente las cláusulas, las constituciones, son genéricas, como la nuestra. ¿Por qué? Porque en definitiva es un plan de gobierno que tiene que servir para distintas etapas, para distintos pasos de la historia. Cuando hablamos de cláusulas pormenorizadas, vamos a ver que son demasiado detalladas y lo que genera ese exhaustivo detalle es que luego no se pueda aplicar en la historia o que se dificulte en la historia seguir aplicándose. ¿Está? Sí. Porque, en definitiva, el régimen más apto, la forma más apta sería la cláusula, las constituciones, que son más bien genéricas y no tan pormenorizadas. La mayoría de los van a hacer muchos artículos. Van a hacer muchos artículos y al ser tan detallados, se vuelve como un detalle demasiado concreto que luego impide que se vaya adaptando a los cambios. Y ustedes recuerden que la Constitución es un instrumento que no se modifica siempre y que tiene que estar, es el eje fundamental, es la base, es la ley de leyes. Es la ley de leyes, es la roca sobre la que después se asienta todo el ordenamiento, chicos. Claro. La mayoría de los países tiene un sistema articulado de entre 300 y 400 artículos. Esto es en líneas generales para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la profe insiste tanto en esto? Porque en definitiva, como les dice ahí el Power, la Constitución no va a ser ni más ni menos que un programa de gobierno, un programa de orden, de establecimiento, de pautas. Y al ser muy detallada, esto dificultaría llevar adelante ese gobierno porque se tendría que estar modificando a medida que la sociedad va evolucionando y va requiriendo nuevas pautas de convivencia o reglas. Entonces, ¿cómo estamos hasta ahí? Bien. ¿Bien? Bueno. A ver si sigue. ¿Ven el otro Power? Sí. Estructura. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de nuestra Constitución? Nuestra Constitución es escrita, formal, rígida, lo dice más abajo, el artículo 30, y vamos a ver, con cláusulas de contenido pétreo, que esa era la regla. Nueva, de tipo racional, normativa y realista. De tipo racional, normativa y también tradicional, como les había dicho a ustedes. Porque se marcaba y se tenía en consideración la historia. Una vez aclarado ello y más o menos habiendo tenido un panorama de cómo es nuestra Constitución, esta no es mía, es de alguien que está sonando, ¿no? Una vez que aclaramos esto, y alguien estaba queriendo unirse, ¿vieron, chicos? ¿Se dejó de compartir? Sí, ¿me ven ahora? Sí. Sí. Bueno, ustedes no se preocupen que yo igual les voy a compartir el Power después, ¿sí? Me mandan por correíto y yo se los voy dando. Pero el tema es que si sigo compartiendo, por ahí me parecía alguien que quería sumarse y yo no les di el ingreso en tiempo. ¿Está? Vamos a ver concepto de Constitución. Una definición de derecho constitucional. Ya vimos que era el Estado, ya vimos que era la Constitución, y ahora vamos a ver. Sigo peleando yo con mi computadora. A ver si comparto de otra manera, entonces los puedo ver la pantalla de ustedes. Una ventana, a ver si me deja. Ahí, a ver ahí. Estás presentando tu pantalla. ¿Ustedes están viendo, chicos, o no? Sí. Sí.
Bueno, ahí, por lo menos ahí yo los puedo ver, los llego a ver si es que alguien quiere sumarse al equipo. Ahí, ¿ven? Y yo los veo a ustedes también. Entonces, definición de derecho constitucional. Toda rama del derecho arranca con conjunto de normas, o rama de la ciencia. Como definición, entonces, vamos a partir de la base, que la Constitución, el derecho constitucional, va a ser una rama de la ciencia jurídica que estudia. ¿Qué es que estudia? Dos cuestiones básicas. La estructura fundamental de la nación y la organización política, también de la nación obviamente, en todo lo relacionado a ¿qué? A las libertades individuales, a las libertades de cada uno de los sujetos que componen esa nación, y al funcionamiento de los poderes. Todo ello dentro de ¿qué? Dentro de las finalidades esenciales y progresivas que tiene el Estado. Esa es una definición base de derecho constitucional que importa mucho. ¿Por qué? Porque en definitiva me va a determinar que esta rama tan importante del derecho va a regular las libertades, los derechos, las garantías, las obligaciones del individuo y va a regular cómo funcionan los poderes estatales que se han generado en la organización. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las fuentes para estudiar este derecho constitucional? ¿Cuáles van a ser las fuentes y los elementos que se van a tener en consideración? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a acudir para estudiar el derecho constitucional? A la Constitución. Lo primero, uno de los primeros va a estar en la Ley Suprema, en el texto concreto. Vamos a ir a la historia. Van a ser otra de las fuentes y los elementos, porque vamos a tener que ir a esos antecedentes que motivaron. Vamos a ir al derecho comparado, que nos va a marcar cuál ha sido el perfil de otros estados, pero también qué se ha tomado de otros estados para constituirnos nosotros y para organizarnos. Vamos a tener en cuenta como fuentes y como elementos la jurisprudencia. ¿Ustedes saben qué es la jurisprudencia? Los fallos, la colección de los fallos. Son los fallos que van dictando los distintos órganos judiciales, jurisdiccionales, en donde, ¿qué hacen? Interpretan el sentido y alcance de las normas y resuelven conflictos, pero van dictando pautas de interpretación que son muy importantes. Vamos a ver mucha jurisprudencia en todo ese tema, y obviamente también vamos a recurrir a los libros, o sea, a la doctrina. La doctrina. Claro, a los autores que han opinado respecto de un tema y respecto del otro. ¿Cuál va a ser el objeto del derecho constitucional? Obviamente va a estar dado por el análisis y el estudio de cada uno de los elementos que les mencioné anteriormente. Entonces, vamos a tener que fuentes y elementos. ¿Cuáles van a ser las fuentes y elementos? La Ley Suprema, la Constitución, el texto constitucional y todo lo que implica con las convenciones internacionales, la historia, el derecho comparado, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Está? El objeto del derecho constitucional, ¿a dónde va a apuntar? En el estudio de cada uno de estos elementos. Vamos a ir a nuestra ley fundamental y en base a nuestra ley fundamental, nuestra Constitución, ver cómo se manejaron estos componentes o estos elementos que dieron origen al texto constitucional y cómo se los debe interpretar. El programa continúa diciéndoles que se determinen cuáles son las partes. ¿Cuáles son las partes de la Constitución? Bueno, acá ahí está el otro power, que es lo que yo le estaba comentando. Declaraciones. Acá. La Constitución, ¿se acuerdan que la definición hablaba de el establecimiento, era la rama jurídica que estudiaba
la estructura fundamental y la organización política del Estado. Pero en lo relativo ¿a qué? A las libertades individuales y al funcionamiento de los poderes. A ver, en base a esa definición, si yo le digo, se estudia lo referente a las libertades individuales. Dogmático. ¿A qué parte de la Constitución? Perfecto. En la primera parte de la Constitución, que es la que surge del artículo, y vayan marcando en su Constitución, vayan haciendo sus cuadritos, la idea que ustedes, siempre les decía a mis chicos cuando lo hacíamos presencial, si ustedes toman nota de lo que la profe va hablando, después ya van captando y ya van fijando la materia. Porque el derecho constitucional no es difícil, pero es larga. Entonces, si ustedes ya en clase aprovechan al máximo, van escribiendo, utilizan todos los medios de retención, les decía yo. Eso es un consejo de cuando yo era alumna. Escribir, ver y a su vez escuchar. Ya van captando. Y la clase siguiente es pegar una leída y ustedes ya van asentando esos conocimientos. Entonces, la primera parte de la Constitución es la que habla de las libertades individuales. Y la segunda parte es la parte orgánica, que me va a determinar que la organización, el funcionamiento de los otros poderes, cómo operan el régimen de reparto que se da entre nación, provincia y municipios, cómo va a actuar cada uno de esos órganos estatales en nuestro Estado, qué régimen y qué competencias van a tener. Obviamente, la parte orgánica va a ser desde el 44 hasta finalizar la Constitución. ¿Está? Entonces, parte dogmática es donde se van a determinar todas las declaraciones, derechos y garantías de nuestra Constitución. Parte orgánica es donde van a estar todos los órganos que la componen, cómo van a acceder a dichos órganos, cuáles van a ser los requisitos, cuáles van a ser las funciones y cómo van a interactuar entre ellos y cómo van a equilibrar el tan ponderado ejercicio de poder o ejercicio de división de funciones. Bien, parte orgánica, parte dogmática. En lo que hace a ver, esperen, acá estamos, acá. En lo que hace a los sistemas constitucionales, vamos a tener que, hay una clasificación concreta de lo que son los sistemas constitucionales que se han dado en la historia, que lo van a encontrar en cualquier bibliografía, chicos. Yo solo me voy a limitar a compartir con ustedes para que ustedes lo puedan identificar. Vamos a encontrar un sistema parlamentario, un sistema presidencialista y un sistema colegiado. ¿Cuál les parece que es el nuestro? ¿Qué les parece? Por olfato, porque todavía no entramos. Presidencialista. Totalmente, Valentín. Totalmente. Por supuesto. En el régimen parlamentario, ¿a dónde lo podemos advertir? Inglés. Así es. Donde el que tiene la fuerza es el Parlamento. El que gobierna es el Parlamento, es el primer ministro. Y aparece la figura del rey como un régimen más bien de embajada o diplomático, ¿no? Pero acá, en realidad, quien gobierna es el Parlamento en relación con el Poder Ejecutivo. El Poder del Ejecutivo está más bien subsumido dentro de las preponderancias de las cámaras. En nuestro caso, el otro sistema, que es el régimen presidencialista, se adopta bajo una figura central que es la del presidente, quien va a asumir la condición de jefe de Estado y a su vez jefe de gobierno también. Y el régimen colegiado, que es más bien el de Suiza, en donde vamos a tener la existencia de un órgano plural, donde va a participar también la población directamente. Jefe de Estado y jefe de gobierno va a estar conformado por un órgano plural, no unipersonal como está establecido en nuestro régimen y en nuestro Estado. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer para volver a retomar el tema? Profe, el último colegiado, ¿me puede decir, por favor? Pues se cortó el internet. Bien, el régimen colegiado, como ejemplo, lo encontramos en Suiza.
La característica de esto es que tanto la jefatura del Estado como la jefatura del gobierno va a estar compuesto por órganos plurales. No Hay varios. unificadas. ¿Cómo, Sofía? Hay varios integrantes, digo. En Suiza creo que son 7, me parece. Es bastante amplio el cuerpo. Así es. No es un unipersonalista como es el nuestro, donde hay inclusive un presidencialismo bastante marcado, sobre todo también después de la reforma. Aunque se ha pretendido atemperar un poco, pero sigue la figura del presidente, obviamente con gran fuerza. ¿Está? De todo lo que vimos, de todo lo que hemos avanzado, ¿hay algo que me quieran preguntar? Porque vamos a arrancar con un tema que es bastante importante, que es formas de Estado y formas de gobierno. Y necesito que ustedes tengan ya claridad en lo que pasó para poder seguir avanzando. ¿O hay alguna duda que tengan y me quieran preguntar? Yo estoy a disposición, chicos. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, está. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Total, después yo se las comparto, le comparto el Power y los puedo ver, los puedo ir identificando de a poco. Vamos a entrar a una figura básica para poder identificar el perfil de nuestro Estado. Forma de Estado y forma de gobierno. ¿Qué entendemos por forma de Estado y qué entendemos por forma de gobierno? La forma de Estado, ¿se acuerdan de los elementos que vimos al principio cuando la profe le hablaba de la noción de Estado? Bueno, la forma de Estado nos va a demostrar, nos va a plasmar cómo se vincula el poder, el elemento poder, con relación al territorio. El territorio. ¿Cómo está distribuido el poder en el territorio? En el territorio. Es decir, si yo quiero hacer una pregunta para decir cuál es la forma de Estado, tengo que decirme, ¿dónde se ejerce el poder? Formas de gobierno me va a implicar cómo se ejerce el poder con relación a las personas. Para poder contestar eso, la forma de gobierno, yo voy a tener que recurrir a ¿quién manda y cómo manda? Es decir, ¿quién y cómo se ejerce ese poder? Si es totalitario. Ajá. Bien. Así es. Si nos encontramos frente a formas de gobierno, como por ejemplo la democracia, que es la nuestra, donde gobierna ¿quién? El pueblo. El pueblo. A través de su representante. A través de las representantes. Esa es otra característica, Rafael. Dentro de la democracia representativa. Muy bien, muy bien. La democracia, dentro de las formas de gobierno, le estoy dando los ejemplos. Aristocracia, el gobierno de unos pocos, donde el pueblo está, pero bajo el estado de un estado, el yugo de un estado amo, y obviamente la forma totalitaria, donde el Estado todo lo puede con poderes ilimitados. Por ejemplo, ¿se les ocurre algo? En político también, profe, que la democracia se transforma en una demagogia, la aristocracia se transformaba en una... o sea, cada una de estas formas se iba degradando, digamos. Lo que vos me estás marcando, Dolores, son las deformaciones de esas formas de gobierno. Es el lado opuesto y lo malo en lo que se puede convertir, ¿no es cierto? Sí, perfecto, así es. Y dentro de las formas de Estado, es decir, cómo se ejerce el poder, ¿dónde? Con relación al territorio, vamos a tener una distinción clásica. Por un lado, va a estar el Estado unitario o el Estado federal. El Estado unitario, ¿qué me va a marcar a mí? La existencia de un único centro de dirección jurídico-política. Mientras que el gobierno federal
me va a implicar la existencia de distintos centros de dirección jurídico-política, donde va a haber un gobierno central, un Estado, que va a representar y va a ser soberano con respecto al resto. Pero en la interioridad se va a reconocer las autonomías propias de cada provincia, donde nación, provincia y municipios van a actuar bajo distintos parámetros de coordinación, de colaboración, tomando como eje ¿qué? Nuestra Constitución Nacional, que es la que va a ser el reparto de competencias, pero con distintos centros de dirección jurídico-política. Por eso es que Alberdi hablaba más bien de una federación mixta, porque si bien hay un Estado federal con un poder central, habían distintos centros de dirección jurídico-política constituidos por las provincias, con facultades más que suficientes. Todavía no llegamos a la instancia en derecho constitucional de esto, pero yo ya les voy avisando. En principio, las provincias son las que conservan todo el poder, porque son las que han dado origen a la nación. Salvo aquel que expresamente hubieran delegado. Cláusula de deslinde, artículo 121 de la Constitución, que no sé si lo vemos en la primera parte o en la segunda ya, porque uno siempre va manejando los conceptos. ¿Sí? ¿Cómo dijo? Porque se me cortó. 121 de la Constitución. Estoy queriendo ver, porque creo que tengo, a ver, aguárdenme 5 minutitos que quiero ver en mis archivos, porque uno siempre se va adornando. A ver si les puedo compartir después, le voy a pasar al doctor, a ver si está acá, por acá, está, bien, acá, vamos de nuevo. A ver si puedo compartir pantalla con ustedes y reforzamos estos conceptos. ¿Me van a avisar si se escucha bien, chicos? Sí. Sí. Por favor, me mantienen al tanto. Si se escucha bien sobre todo, porque no me acuerdo si es que había que poner alguna condición particular para poder escuchar correctamente, ¿saben? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, yo lo escucho. Sí, se escucha. ¿Qué pasó?
Me pareció ver un lindo gatito. ¿Qué están viendo que yo no estoy viendo? Está escuchando la clase, él también. Veo. No, pero quedaron todos como mirando, ¿no? Me estoy perdiendo de algo, parece. Hola. Profe, ¿qué Sí. pasó? No sé, ¿qué pasó? ¿Se trabó? No, estamos todos como haciendo un minuto de silencio, no sé. Ay, pero mi vida, ¿y no escuchaban el video? Si les pregunté si se veía. No, No se escucha bien. ¿Eh? ¿No se escucha bien? Se escuchaba como un ruidito, algo así, pero... Yo pensé que era ustedes que estaban hablando, que dije, alguno dejó activado el teléfono. No. Claro. Bueno. No, yo veía, no, ya me estaba sonrojando porque pensé que todos me estaban mirando a mí, todas las miradas venían para este lado. Y yo pensé que era usted, Valentino, no sé por qué, porque por ahí dejaban los audios prendidos. Y yo dije, soy de bueno. hacer esas cosas, pero ahora trato de no. Ah, bueno. Ah, pero también no fue eso, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, ¿habrá sido algún alumno que en algún momento, en plena clase, estuvo hablando? No sé. Bueno, ¿quieren que les siga pasando el video, que les deje el video o les aclaro yo? Es lo mismo. Sí, no puede estar en todo caso, profe, el video, porque no... yo por lo menos no lo escucho bien. Escucho como un sonido solamente. No, claro. No lo escuché, profe, directamente porque pensé que estábamos esperando que pase el video y no escuché ni un poquito, después ya vino el gato y bueno. Yo pensé que era Valentino que estaba hablando porque era parecido dije, ay, dejó abierto el audio ese hombre. Bueno, son clases que quedan por ahí. Bueno, vamos a volver entonces a lo que es, retomando lo que decía en la clase. La forma de Estado y la forma de gobierno. ¿Quedó en claro cuál era nuestra forma de Estado? Bueno, chicos, es pregunta de examen esto, ¿eh? La profe va a insistir tanto porque esto es pregunta de examen. ¿Dónde identificamos la forma de Estado y la forma de gobierno? Según nuestra Constitución, ya lo escucharon, el artículo 1. El artículo 1 y el artículo 5 también. El artículo 5 no, Sofía. Derecho a El la artículo jurisdicción. 5 me va a hablar de otra cosa ya, otra cosa puntual. No quiero que se me confundan. Lo que me va a determinar la forma de Estado y forma de gobierno es lo que se va a desprender del artículo 1 de la Constitución. Sí. En el artículo 1, ¿quién tiene la Constitución a mano? Yo. Bien, vamos, Rafael. Bueno, léeme. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Bien, según lo que fuimos viendo, según lo que la profe les explicó, ¿cuál es la forma de Estado que adopta nuestro país? Representativa. ¿Cuál es la forma de Estado? Federal. Republicana y federal. Cuando te preguntan en un parcial, ¿cuál es la forma de Estado? Federal. Vos tenés, nosotros sabemos que la Federación Mixta lo decía Alberdi, pero nuestra Constitución en el artículo 1 dice federal. Es decir, que aparecen distintos centros de jurisdicción jurídica política. ¿Estamos? Sí. Bien. Eso por un lado. Si yo les pregunto, ¿qué forma de gobierno adopta? No qué forma de Estado. ¿Qué forma de gobierno? Representativa. ¿La forma? O sea, democrática. Eso. ¿Qué dice el artículo? No nos movamos del artículo. Forma representativa. Y república. Y republicana. Y republicana. Vamos a tener que saber qué se entiende por republicana. A ver si eso... ¿Qué les parece a usted? Una de las bases. Vamos a verlo. Por eso es la idea.
Cuando nosotros hablamos de lo que dice nuestra Constitución, cómo la identificamos, forma de Estado, va a ser federal. Cuando les pregunten forma de gobierno, dentro de lo que dice el Estado, va a ser la Constitución va a ser la forma representativa y republicana. Ahora, sabemos que la base de nuestra organización está en la democracia. Sí. No gobierna, artículo, a ver, encuéntrenmelo, artículo 22, 21 de la Constitución. Empiecen a marcar su Constitución, chicos. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda Fuerza Armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición. Bien, entonces, de ese artículo 22 que se va a conjugar con nuestro artículo primero, vamos a tener que ¿quién gobierna? Los representantes. Los representantes. ¿De quién es el poder? ¿Quién gobierna? El pueblo. El pueblo. A través de sus Gobierno representantes. del pueblo. ¿Cuál es la denominación del gobierno del pueblo? Democracia. Democracia. Forma de gobierno democrática. El pueblo es el que tiene el poder. Democracia, ¿cómo? Representativa. ¿Por qué? Porque gobierna a través de sus representantes. Perfecto. Y republicana. ¿Qué va a querer decir eso? La forma republicana. Me va a implicar la existencia de una comunidad política organizada que se va a asentar sobre la base de la igualdad de todos los individuos, de todo hombre, y cuyo gobierno es el simple agente del pueblo. Son los mandatarios del pueblo, elegidos por un tiempo y responsables también ante el pueblo de su propia administración. ¿Está? Sí. No se asusten. La forma republicana, porque ya veo la cara de Rafael que no le alcanzó la mano para tomar nota de todo. ¿Sí? Bueno, por eso es que me gusta verlos, porque ahí yo voy captando si ustedes estamos entendiendo o no. Volvemos de nuevo. Forma de Estado federal. ¿Cómo se organiza el poder con relación al territorio? ¿Dónde se manda? Descentralización territorial se llama eso. Son técnicas de distribución del poder. Forma de gobierno, ¿cómo y quién manda? ¿Cómo se ejerce el poder con relación a las personas? Nuestro perfil constitucional nos marca que en cuanto a la forma de gobierno es una forma democrática. ¿Cómo? Una democracia representativa, porque gobierna el pueblo a través de sus representantes. Con la nota característica de la república. Es decir, una organización, una política organizada, donde sí o sí se deben respetar determinadas pautas. Y anoten acá. ¿Qué va a implicar la república, la forma republicana de gobierno? La división de poderes. 8 elementos. La existencia de 8 elementos. El primero, ya nos queda poco, vamos que no los torturo más. El primero, igualdad ante la ley. Lo primero de todo. Isonomía, isogoría, esas cosas. Igualdad ante la ley. Soberanía popular. La segunda característica de la República. División de poderes. La existencia de funciones debidamente determinadas. Ejecutiva, legislativa y judicial. La responsabilidad de los funcionarios. Esa es la cuarta. La periodicidad de las funciones es la quinta. Salvo el Poder Judicial, el resto de los representantes del pueblo tienen un periodo de duración de mandato. La sexta, publicidad de los actos de gobierno. El Estado, los organismos, los representantes tienen la obligación de brindar acceso a la información pública,
a los fines de que de brindar transparencia en la gestión y evitar la corrupción, obviamente. El control, la séptima, el control de gestión, control que se produce entre los órganos e interórganos también. Hay un gato por ahí. Y la consagración, no hay problema, estamos en casa, todo nos pasa, chicos. Van a escuchar por ahí algún perrito que puede ladrar porque tengo alguno acá en casa también, ¿saben? Y el número 8, la consagración de declaraciones, derechos y garantías. Repito, igualdad ante la ley, soberanía popular, división de poderes. Gracias por enchufarme, capo. ¿Hola? Les juro que yo no fui, ¿eh? No hay ni un video, no sé de dónde es. Se escucha como un ruidito en la línea. Y eso no habrá sido hoy, porque a mí me pareció rarísimo ese audio que apareció, pero bueno, ahora voy a volver a chequear a ver qué es lo que está pasando. No sé, la verdad. Bueno. Retomemos. División de poderes. El gato debe ser. Ahí apareció el gatito que estaban hablando. ¿De quién? ¿De Dolores era? No. ¿Erika? No, ¿cómo? Verónica. Ahí está. El mío era. El tuyo era. Bueno. Periodicidad de las funciones, publicidad de los actos de gobierno, control de gestión y consagración de declaraciones, derechos y garantías. ¿Está? Sí. Esta parte del derecho constitucional inicial, me parece que nuestros gobernantes y nuestros representantes se olvidaron de pasar. Porque se me hace que estamos hablando de otra constitución y no de la Argentina. Lo que pasa es que no le enseñaron esa parte. A ver, esa chicos, materia No, la vieron. antes se recibían con 3 materias, 4, qué sé yo. Saben que ustedes que, miren, es lo que tiene de apasionante ese derecho constitucional. Y no me importa con ejemplos, a lo mejor después comparto algunas vivencias y qué sé yo, pero tenemos las herramientas como para mejorar todo. A lo mejor el Estado ya, estamos a cargo de la presidencia, no estamos a cargo de ya. Eso no quiere decir, porque yo los voy formando a ustedes, para que el día de mañana me ocupen cargos esenciales. Y si no son esenciales, ahí apareció mi perro, desde donde ustedes estén, que brinden y reflejen esto. Porque la Constitución no se puede avasallar así nomás. Tenemos pautas concretas que tenemos que defender. Nosotros que somos estudiantes de Derecho y que sabemos lo que vale la Constitución. A mí no me pueden venir a decir que pueden reformar así porque sí y afectar un poder judicial como quieran. Cada uno tendrá su posición en la vida. Pero nuestra Carta Fundamental nos está poniendo políticas de equilibrio en el ejercicio de los poderes. Estoy tocando este tema porque es un tema que está candente, que es de la actualidad y que el que quiera puede ya tomar un poquito de partida para tener presente por el examen o por algo, ¿sí? Acá lo importante es que capten. Y yo lo entiendo, Valentino, yo lo entiendo, porque todos los días uno se encuentra con una realidad muy difícil. No quiere decir que uno no haga lo correcto. Y se van modificando los entornos de a poco. Hay una vieja, Valentino, yo lo entiendo porque yo también soy grande y ahora estoy en el Poder Judicial, en la Cámara Contenciosa Administrativa, lo que trata todas las cuestiones del Estado. Pero también estuve en el municipio como ejecutivo y en la parte judicial. Hay una película, yo siempre le digo a los chicos, que se llama Cadena de Favores. Viejísima es. Yo la vi. Pero donde uno, con su propio obrar, va contagiando al resto. Sí, al resto. ¿Y saben qué? Vale la pena por nosotros, por nuestra conciencia y por lo que el día de mañana dejemos. Yo no me canso de transmitir esto y de cumplirlo con el ejemplo diario.
Y les voy a contar, cuando llegué al municipio y entré, yo venía de la FAS privada, mi papá en el Poder Judicial, juez en su momento estructuradísimo, en el estudio privado, me siento en la oficina a querer a trabajar y me dicen, no, doctora, porque, espere, porque la pintura de uñas y el bizcochito. Y yo decía, son cuestiones sencillas las que les estoy planteando, pero para que ustedes vean, digo, podemos desayunar todos, dejemos un ratito, después los bizcochos se bajan porque hay que atender a la gente, somos servidores públicos. Y de a poquito se fue creando el hábito, y ya nadie se venía a pintar la uña porque yo daba el ejemplo, porque yo no permitía que entraran a vender cosas adentro, y sabían que la doctora marcaba. Y se fueron acomodando, pero era porque uno parte de dar el ejemplo. Pero no, por supuesto. Sí, y lo mismo pasa totalmente. con esto. Acá la profe no está inventando algo que no existe. Esto es lo que nos rige. Así que no le tengan miedo. Y a ver, que nadie me diga que el éxito, que la realización no llega. Llega siempre, tarde o temprano. Hay que ver de qué realización. Mi mayor satisfacción es apoyar la cabeza en la almohada y sentirme satisfecha con la conciencia tranquila de haber hecho lo que se debía. Muchas veces implica ir en contra, Valentino. Pero para eso los estoy formando y les estoy dando lo mejor, y van a ver en cada una de las clases que acá se aprende no solo el derecho, se aprende a ser patria y a tener los elementos como para luchar por esa patria. Así es. Yo estuve, bueno, yo me formé en la Universidad Columbia del Paraguay. Yo soy doctor en ciencias contables. Sí, me recibí allá por el año 98. ¿Se le cortó el audio, Valentino? Ah, bueno, estoy hablando solo. No, decía que ahora sí. En Paraguay teníamos un profesor que también dedicaba un tiempo. Se le cortó. Tiene que ver con la carrera, con la materia, pero sí tenía que ver con algo muy importante para la formación. ¿Estoy en línea o estoy solo? No. Hola. Se corta el audio o la conexión, no sé qué. Bien. Bueno, por eso no, decía que lo esencial para poder tener éxito alguna vez, ya sea en forma particular o colectiva, debemos primeramente tener disciplina. La disciplina, si nosotros la mantenemos en el tiempo, va a ir acomodando o intelectualmente, nos llevaría al éxito. Pero no de nada sirve ser inteligentes o muy diligentes por ahí en todo lo teórico si no tenemos disciplina. Entonces, yo creo que eso es lo que usted está diciendo ahora, nada más que en otras palabras. Y Valentino, eso también. resumo, que si nosotros tenemos disciplina, tenemos éxito en todo ámbito. Con esto le voy, y la ética y la moral. Nuestra profesión va ligada a eso, chicos. Claro, no, por supuesto. A la ética con la que nos manejemos y a la moral que vayamos formando. Tenemos una gran herramienta que es el saber jurídico. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Está en nosotros y va a estar en cada uno de nosotros utilizar estos conceptos que la profe le está transmitiendo y que ustedes van a adquirir en toda la carrera para utilizarlos para bien o no. Eso se quedarán ustedes. Yo tiro toda la carne al asador para sacar lo mejor de ustedes. Y les doy toda la fuerza y les doy el testimonio de tratar de hacer siempre lo mejor, nada más. Y de luchar por esos ideales y de no cansarse. Bueno, fue un placer. Me encanta que participen. Peguen una leída, chicos, a esto que vimos hoy. Déjenme a ver, espere que me salió una pantallita acá. En el chat, los correos. Ajá. Sí, ahí yo pasé el mío.
A ver, chat, acá está. Ah, no, pero en el chat, en el WhatsApp, en el grupo. En el WhatsApp, no, en el grupo, acá. Ah. Porque, a ver, es algo que yo siempre les digo. La profe les va a dar lo mejor. Yo les voy a tratar de hacer power para que ustedes tengan guía siempre para trabajar. Ahora, me parece un acto un gesto que yo tengo hacia ustedes que están presentes en clase, que estamos compartiendo y que estamos analizando y tratando de sacar lo mejor. Yo les comparto a los chicos que están en clase. Si ustedes lo quieren pasar a sus compañeros, yo no tengo problema. Pero nobleza obliga. Ustedes estuvieron acá brindándose y compartiendo y sacándose las dudas. Lo justo para mí es que ustedes tengan ese material. Si el resto después quiere, si ustedes se los quieren dar, perfecto. Pero al material yo se los brindo a ustedes. ¿Está? Muchas gracias, profe. Gracias. Bien. Bueno, pónganme todos los correitos acá, chicos, entonces veo 4 nomás. ¿Todos escribieron acá? Ahí están. 1, 2, 3, 4. Ahí están, bien. No, eso no. Ahí te leo. Valentino, el mío. Eso, Valentino, escriba ahí en el chat también. Sí. Ahí ya. Oh, tiene que escribir en el teléfono. Profe, yo le mando el correo a otro compañero, si le puede enviar, por favor. Que no puede estar en la clase. Ahí voy. Dolores, si ustedes se enteran que hay chicos que no tienen la dirección o que por alguna razón no están en el grupo de WhatsApp, por favor, manden mensaje en el grupo y los incorporamos, ¿sabes, mamita? Sí, profe, porque hay muchos que no están en el grupo porque no sabían. Yo me enteré hoy al mediodía, me enteré del grupo y me agregaron, o sea, me pasaron una compañera, me hizo el favor y me agregaron porque yo pregunté a la institución. Vamos a hacer algo. Como hoy todavía nos estamos acomodando y hay chicos que no, Valentino, tranquilo, yo le paso el power en el WhatsApp. Se los mando al WhatsApp. Bien. Por esta vez. ¿Sí? Por esta vez se los mando al WhatsApp. Yo se lo envié. Bien, pero igual, como se da esta circunstancia de que a lo mejor no todos pudieron ingresar porque no están en el grupo de WhatsApp, esta vez se los mando al grupo de WhatsApp, ¿sí? Está bien. Por favor, chicas, ustedes que ya están en contacto conmigo, si alguien faltó, no se pudo incorporar porque no tenemos el teléfono, me ponen en el grupo, uno de los administradores, el señor Walter, que es de la universidad, del área administrativa, y él ya lo... Pueden subir a tal persona, pueden incorporarla a tal persona y ella se va a encargar directamente. Bien. No sé si el jueves que viene tenemos clase, porque es Semana Santa, me parece. Sí, es Jueves Santo. Estamos al habla en el grupo de WhatsApp. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, buen fin de semana. Un placer conocer a los chicos. Gracias, profe. Hasta luego. El gatito. La próxima ya lo saco. Nada, déjalo. Pobre. Bueno, chicos, pórtense bien, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, Valentino. Chao, chao, chicos. Chao, chao.